Vamos entonces ahora sí a detenernos a lo que es la trata, que es, digamos, el enfoque central de la presentación. Y aquí, como les decía, vamos a hacer un poco de historia y vamos a hacer referencia a esta diapositiva que puede ser un poco fuerte la imagen, pero es el momento histórico en el que aparece en el mundo el concepto de la trata de personas. Seguramente ustedes han escuchado o han visto en distintos medios de comunicación o en sus capacitaciones que la trata es considerada la nueva forma de esclavitud. Y si hay una nueva forma de esclavitud, pues estamos haciendo de alguna manera un ejercicio comparado de que hubo una anterior forma de esclavitud. Y precisamente la trata transatlántica de esclavos, como aquel momento histórico donde personas del continente africano eran reclutadas para ser vendidas en puertos del continente americano. Ese momento histórico que ocurre en donde algunas potencias mundiales de la época reclutaban seres humanos, pues era lo que se conocía como la esclavitud o la trata transatlántica de esclavos. Pero ese momento histórico empezó a cambiar cuando precisamente empezó a abolirse la esclavitud en los países en donde estaba ocurriendo. Haití, en el año de 1804, fue el primer país en el continente americano en abolir la esclavitud, y así sucesivamente entre el 1804 y 1875-78, varios países de la región empezaron a expedir normas, leyes para acabar con la esclavitud. Pero aquí se da un giro interesante. ¿El abolir la esclavitud significó el fin de la misma? Es una pregunta, digamos, para plantearla en el panel. Definitivamente no. Cuando varios países de la región asumieron el compromiso de abolir la esclavitud, pues las personas, los grupos, los sectores interesados en ese modelo económico, porque no podemos olvidar, digamos, que muchas sociedades latinoamericanas se cimentaron sobre la base de la esclavitud, la explotación de seres humanos. Los esclavos eran los que sostenían las plantaciones agrícolas, los hogares y las familias. Pues digamos que todos esos intereses alrededor de un sistema de explotación, pues empezaron a ver en la abolición la posibilidad de no abandonar ese sistema, digamos, de explotación, pero darle otro nombre. Y ahí es donde aparece ese concepto que Mónica señaló, la trata de blancas. La trata de blancas hace precisamente referencia a ese momento, a ese tránsito en donde si los iban a perseguir por reclutar esclavos traídos de determinada zona del mundo, pues empezaron a reclutar mujeres de piel blanca con fines de explotación sexual. Ese concepto de trata de blancas ha significado que en un promedio más o menos de 100 años se haya instalado en el imaginario colectivo que la trata ocurre solo sobre mujeres con fines de explotación sexual. Y esto hace referencia a lo que mencionaba al principio. Seguramente para un lector o espectador desprevenido esto no puede tener mayor relevancia, pero para un juez, para un fiscal, para un oficial de frontera que ha escuchado desde su niñez que la trata es el caso de aquella mujer que salió de un barrio popular, que tomó un avión y que fue explotada sexualmente en un bar en Europa o en Asia, pues eso se le queda grabado al funcionario. Y cuando le llega un caso de un hombre o un niño que fue explotado en una plantación agrícola o una fábrica, no logra encuadrar, digamos, esa percepción en lo que realmente ocurre. Y por lo tanto la respuesta es, usted se fue porque quiso, usted es el culpable, usted es el responsable. Entonces es importante entender ese tránsito y eso a nivel de derecho, sin entrar a ser muy jurídico, pues también tiene, digamos, unas bases fundamentales. Hay unos instrumentos internacionales de Naciones Unidas que sancionan el delito de la trata de personas, ya fueron mencionados en la presentación, solo los coloco allí para quienes quieran profundizar al respecto. Y estos que ustedes ven acá es la evolución jurídica de ese concepto. La primera vez que apareció en el derecho internacional una situación parecida a la trata de seres humanos fue en el año de 1904, como lo pueden ver ahí, con el Acuerdo Internacional para suprimir la trata de blancas. Es decir, el instrumento que se tenía para la época respondía a la forma como se entendía el concepto. Con un elemento además interesante para este
análisis. Y es que si uno lee ese instrumento de 1904, la preocupación de los países era regular la transmisión de enfermedades o, digamos, regular la expansión de enfermedades de transmisión sexual por mujeres que estaban siendo traficadas bajo ese concepto de trata de blancas y que tenían o, digamos, estaban padeciendo alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, los estados, además una posición muy masculina, decidieron reunirse para crear un instrumento que le colocara una restricción y un límite a ese tráfico, preocupados por un tema de salud pública. Esto fue evolucionando a lo largo de toda la historia hasta llegar a lo que tenemos hoy en día, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su protocolo particular sobre la trata de personas. Una primera reflexión es que estamos en el 2024, o sea, estamos hablando de un delito o de un fenómeno al cual los países llegaron a un acuerdo mínimo hace tan solo 24 años. Entonces, romper con una tradición histórica, con una percepción de un fenómeno de 200, 300 años en tan solo 24 años, pues es un reto. Y es un reto que, digamos, responde también muy bien a lo que mencionaba Mónica de la confusión y de la falta de acuerdo sobre el concepto, porque a pesar de que hay un instrumento internacional, cuando esto se lleva a las leyes nacionales, pues se diluye muchas veces. Países que copian el concepto muy a la medida, países que lo interpretan y que tienen un concepto distinto o un concepto más amplio o más restringido, y eso genera algunas diferencias en la comprensión del fenómeno. Lo que es claro es que el punto de partida del protocolo de Palermo es el punto de partida acordado por las Naciones Unidas y de alguna manera es lo que nosotros promovemos en nuestras capacitaciones y entrenamientos a utilizar el protocolo de Palermo como la base para entender el concepto de la trata de personas. Pero para poder entenderlo y para poder responder al concepto también hay que saber cómo ocurre. Y en eso, en el año 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas, a través de una resolución, le pidió a la Oficina contra la Droga y el Delito que realizara un reporte global cada 2 años sobre el estado de la trata de personas en el mundo. La oficina, sobre la base de este concepto que ustedes ven acá, empezó a realizar un reporte solicitando información a los países de cómo estaba ocurriendo el delito de la trata de personas. Y yo quisiera, digamos, en los minutos que me quedan, hablar un poco sobre los principales hallazgos de ese reporte. Este es un reporte que fue publicado en enero del 2022 y estamos próximos, digamos, a ver los resultados del siguiente informe que será presentado a finales del 2024.